Nacida en Leifling, Bavaria, creció en el seno de una familia católica de clase media. Sin embargo, su vida cambió drásticamente un día de 1968, cuando tenía 16 años. Comenzó a no poder controlar su propio cuerpo. Sufría movimientos violentos y mientras sufría aquellos episodios, ni siquiera podía avisar a sus padres, Joseph y Anna, ni a sus 3 hermanas. Poco después, el neurólogo de la clínica psiquiátrica Wurzburgle le diagnosticó la epilepsia del gran mal, y como consecuencia de la dureza de sus ataques y de una fuerte depresión que padeció, Anneliese fue finalmente admitida en el hospital para someterla a tratamiento. Lejos de ser simples, los ataques que Anneliese sufría la llevaron a tener diabólicas visiones y a hacer muecas y caras monstruosas, sobre todo durante sus rezos diarios. Incluso a veces escuchaba voces que le decían: Anneliese se cocerá en el infierno. Ella les mencionó los demonios a sus médicos una sola vez, explicándole que aquellos seres le habían empezado a dar órdenes. Los doctores, que no veían nada de sobrenatural en las diabólicas cosas que la chica percibía, parecían no encontrar el problema, y Anneliese, al haber ya entrado en 1970 con indicios de mejora, empezó a perder la fe en que la medicina fuera capaz de curarla. A pesar de todo, Anneliese quiso continuar con sus estudios e ingresó a la Universidad de Würzburg en 1973. Una vez allí, los ataques se volvieron aún más fuertes y continuos. Anneliese no sabía qué hacer, no encontraba una explicación científica para sus terribles síntomas, y debido a la gran religiosidad de su familia y de ella misma, empezó a creer que estaba poseída por el demonio. Sus padres, Joseph y Anna, desconcertados y frustrados al observar que la medicación que estaba tomando su hija no le servía de mucho, sino que la empeoraba más, ya que venía padeciendo efectos psicóticos que incrementaban día a día. Entraron en desesperación y rompieron los dictámenes médicos, decidiendo luego llevarla a varios sacerdotes solicitándole que se le practicara un exorcismo. Sin embargo, los sacerdotes a los cuales la llevaron no determinaron que aquello se tratara de una auténtica posesión. Por años la iglesia rechazó conceder un exorcismo a Anneliese, que por esa época contaba ya con 20 años. La negación de la iglesia se basaba en que no se daba ninguno de los factores necesarios para considerar como cierta la supuesta posesión, factores que son los siguientes según la Academia Pontificia Regina Apostolorum: hablar en idiomas desconocidos, exhibir una fuerza física desproporcionada, manifestar repulsión por objetos sagrados y conocer hechos muy distantes en el tiempo y en el espacio. Y Anneliese no levitaba, no había documentación sobre telequinesis en ella, ni nada que pudiera demostrar la posibilidad de que fuerzas naturales o malignas estuvieran involucradas. Por eso no creían que fuera una posesión demoníaca genuina. Y es que, como se sabe, la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a estas prácticas es muy estricta. Se limitaron por ello a recomendarle que siguiera con su tratamiento médico, aunque pese a la negación de la Iglesia, los síntomas que padecía la muchacha eran muy serios y altamente inquietantes. Se mutilaba a sí misma, comía moscas, carbón, bebía su propia orina, entre otros. En 1974, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, el párroco Ernst Alt, considerado un reputado experto en materia de posesiones, encontró verdaderos indicios de posesión demoníaca. Anneliese se negaba a comer, porque los demonios no se lo permitirían, exceptuando los insectos, y siendo los arácnidos su platillo de alimento principal. Dormía en el suelo de piedra, en extrañas e imposibles posiciones.
rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba rosarios deshaciéndose de ellos. Se le podía oír gritando por toda la casa durante gran parte del día, y el acto de romperse la ropa y orinar en el suelo se convirtió para ella en el pan de cada día. Después de hacer una verificación exacta de la posesión, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, ordenó finalmente la orden de llevar a cabo el gran exorcismo, el cual sería realizado por el propio pastor Alt y el padre Arnold Renz, e implicaría sesiones semanales desde septiembre del 75 hasta julio de 1976. Ciertamente, ellos aseguraban que no solo había un demonio dentro de la joven, sino que eran varios, y hasta ya los habían identificado: Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón, Adolf Hitler y Fleischmann, un honrado sacerdote franco del siglo XVI, además de algunas almas malditas que se manifestaban a través de ella. En cuanto a sus convulsiones, eran tan fuertes durante el exorcismo que tenían que atarla a la cama y sujetarla con 3 personas. Solo por corto tiempo parecía que el exorcismo hacía efectos, e incluso pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía en Würzburg. Los ataques aún así no terminaron. De hecho, ella había llegado a una situación tal en que quedaba paralizada e inconsciente más a menudo que antes. El exorcismo tuvo entonces que continuar por muchos meses. Durante semanas, Anneliese rechazó todo alimento y llegó a pesar unos 30 kilos. Aparte, presentaba una gran neumonía, estaba totalmente demacrada, tenía fiebres muy altas y hasta llegó a romperse las rodillas debido a las 600 genuflexiones que realizaba obsesivamente durante las sesiones. El último día del proceso del exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Exhausta e incapaz de por sí misma las genuflexiones, sus padres la apoyaron y le ayudaron a seguir los movimientos. Se dice que la joven se giró hacia su madre y le dijo: «Tengo miedo». La última frase que dirigió a los exorcistas fue: «Por favor, pidan la absolución», cayendo posteriormente inconsciente, muriendo segundos después y dejando el precedente de un exorcismo fallido que había traído la muerte de la paciente en pleno siglo XX. Tras la muerte de la joven, a la edad de 23 años, fueron arrestados por las autoridades sus padres y 2 exorcistas. Según los doctores que testificaron en el juicio, le diagnosticaron a Anneliese un severo caso de epilepsia, una condición que le hacía convulsionar y que afectó al cerebro con ataques de apoplejía. Además, se discutió sobre posibles desórdenes mentales y psicológicos, lo que supuestamente explicaría las alucinaciones de rostros y voces demoníacas. Las pruebas forenses dictaminaron que Anneliese murió de hambre. Los especialistas afirmaron que, si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza, por lo menos una semana antes del exorcismo en que murió, ella había podido salvarse. Por su parte, los exorcistas intentaron probar la presencia de sus demonios, poniendo las cintas grabadas durante los exorcismos. Llegaron a registrar hasta 42 audios en los que se oían extraños diálogos, como el de los demonios que discutían sobre de los 2 que debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Nadie de entre los testigos de los exorcismos dudó jamás sobre la autenticidad de presencias diabólicas, incluyendo la hermana de la poseída, quien declaró que Anneliese no quería que la ingresaran en un hospital mental. Los psiquiatras, que también fueron llamados a testificar en el juicio, hablaron sobre la inducción doctrinaria, que dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica. El veredicto final fue considerado por muchos demasiado blando, ya que los padres y los exorcistas fueron declarados culpables del homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses de prisión
y libertad condicional. Una comisión de obispo-conferencia alemana concluyó después de que Anneliese Michel no estaba poseída. Aún así, muchos creyentes siguieron sin dudar de la autenticidad de la posesión. En 1999, el cardenal Medina Esteves presentó a periodistas en la Ciudad del Vaticano la nueva versión del Rituale Romanum, versión que ha sido utilizado por la Iglesia Católica desde 1614. Las actualizaciones llegaron después de 10 o más años de trabajo en corregirlo y mejorarlo, y se llaman El exorcismo para el próximo milenio. Algo imposible de ignorar que los padres de Anneliese aseguraron haber visto sombras corriendo en los pasillos de la casa donde estaba su hija. Cuando nosotros íbamos a ver a Anneliese, veíamos sombras en los pasillos cerca de la habitación de nuestra hija. Días antes de su muerte, Anneliese gritaba en su clase asegurando que todos los demonios la seguían. Esto hacía que sus mejores amigos dejaran de visitarla, excepto su novio. Ella murmuraba que me alejara de ella, pero nunca la dejé sola, afirmó su exnovio luego del fallecimiento de la chica. En los exorcismos de Anneliese, quienes estuvieron presentes afirmaron que las cruces se volteaban hacia abajo misteriosamente y que las ventanas se rompían como si alguien aporreara algo en ellas. Ernst Alt les decía a los padres que debían mantener la calma, pues esto sucedía debido a la presencia demoníaca. El cuerpo de Anneliese fue exhumado 11 años y 6 meses después de su entierro, solo para confirmar que se mantenía en circunstancias normales, lo cual fue constatado. Aún hoy en día hay gente que visita la tumba de Anneliese como un lugar de peregrinaje y adoración a una santa que luchó contra el diablo. La triste vida de esta joven ha sido recogida en varios libros e incluso en la película El exorcismo de Emily Rose, que se basa en ella. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima.